vida. Entonces, solo recordarles que se coloquen ahí en el chat, por favor, en cuanto a su asistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que está guía número 3 en psicobiología. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a ver acá. Ahora no me quiere dejar compartir. Muy bien. Ahorita pues tenemos, ¿verdad? En nuestra guía número 3, hablar acerca de la neurocirugía. Entonces, no sé si alguien pudiese colaborar conmigo en decirme qué cree que es la neurocirugía. 1, 2. ¿Qué opinan que es la neurocirugía? Si no, voy a preguntar al azar. Señor, la Ya. neurocirugía, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dirían? Son una especialidad de los médicos que se encargan entre los nervios y todo eso. Muy bien, sí, se trata de una situación quirúrgica, ¿verdad? Muy bien, gracias, Ángel. ¿Alguien más que quiera Es, colaborar? Señor, Diga, Paula. ¿es la cirugía del sistema nervioso? Muy bien, la cirugía del sistema nervioso, ¿verdad? De los nervios, de neuro, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, la neurocirugía, entonces, es parte de todo lo que ustedes acaban de indicar. Y para ello vamos a conocer, ¿verdad? Que es una de las especialidades médicas, como bien decía el compañero Ángel, es algo que se encargan los médicos, en este caso, de manera quirúrgica, ¿verdad? Que hacen una situación ahí, ¿verdad? Una apertura y de ahí pues entonces ya van viendo, van notando o depende del tipo de cirugía que vayan a hacer, ¿verdad? Y en este caso pues se hace especialmente en todas las edades, no solamente en adultos ni solamente en niños, sino que es de todo, ¿verdad? Y es parte de nuestro sistema central periférico, ¿verdad? Que es nuestro cerebro, nuestra columna, ¿verdad? Que es lo que conecta nuestro sistema periférico. Entonces aquí pues ya se va a determinar las posibles enfermedades, ¿verdad? De cubrir estas posibles enfermedades y específicamente con buscarles por medio de la cirugía que se pueda mejorar el tipo de patología que tenga o el tipo de enfermedad que sea, ¿verdad? Y de esta manera puede ser quirúrgico, ¿verdad? Que es donde el, el especialista, ¿verdad? En este caso de la neurocirugía, se va a encargar específicamente de todo lo que son nuestro cerebro, ¿verdad? Especialmente nuestro sistema periférico. Y para ello, pues, quiero comentarle que también existen también medicamentos que nos pueden ayudar para no llegar a la neurocirugía, ¿verdad? Que no exista una cirugía en sí. Y para ello, pues podemos tomar ciertos medicamentos siempre recomendados por nuestro especialista o nuestro doctor, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Decimos, nos recetamos nosotros mismos, pero quizás porque en algún momento ya nos pasó y tenemos los mismos síntomas, entonces decimos, me voy a tomar esto o me voy a inyectar, ¿verdad? Una dolor neurobión, me voy a inyectar cuando ya tengo mucha gripe, mucho catarro, entonces voy por la farmacia a un Virogrip, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no podemos recetarnos nosotros mismos, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar al médico para que él nos pueda proveer de qué medicamento puedo yo tomar, ¿verdad? Que es lo no quirúrgico, ¿verdad? Que no hay necesidad de una cirugía, sino que por medio de estos medicamentos pues podemos utilizar la estabilidad, ¿verdad? De nuestro sistema nervioso. Está también en la otra área de estereotáctico, ¿verdad? Que es el estereotáctico. Aquí, pues por medio de un equipo médico, es el encargado, ¿verdad? De realizar este tipo de cirugía, ¿verdad? En este caso, pues esto se le llama estereotáctico porque lo va a realizar un neurocirujano especializado en esta área y que va a utilizar este aparatito que se llama estereotáctico, que es utilizado especialmente para las operaciones de
cabeza, ¿verdad? O de cráneo. Entre la evaluación y el tratamiento, ¿verdad? Es que son los procesos que se dan y que modifican la función del sistema nervioso. En este caso, pues vamos a incluir a la hipófisis, ciertas lesiones de la médula espinal, la meninges, la columna vertebral y el tratamiento quirúrgico del dolor, ¿verdad? Si en algún momento nosotros necesitamos llegar a la cirugía. Pero especialmente, pues depende del tipo de tratamiento que todavía yo obtenga. Puedo hacerlo de la manera no quirúrgica, sino que va a ser por medio también de medicamentos, que esto me va a ayudar a mí para no llegar a la cirugía, ¿verdad? Y de esa manera evitar el dolor. Las enfermedades de las funciones cerebrales, ¿verdad? Tenemos las hernias del disco cervical, dorsal y lumbar, ¿verdad? En nuestra columna especialmente. Tenemos acá, ¿verdad? Las hernias que se dan en algún momento porque se da la columna, se dobla la columna, entonces hay que buscar, ¿verdad? Ciertos tratamientos que nos pueden ayudar. Entre la otra de las enfermedades, funciones cerebrales, está también el dolor ciático, que es un nervio muy, muy peculiar que se da en nuestra pierna derecha y que especialmente no puede ser tocado, máxime, ¿verdad? Aquí pues deben de tener mucho cuidado los que inyectan, porque no pueden tocar este nervio ciático, porque si lo tocan, entonces esto ya se vuelve una gran complicación en nuestra pierna, que ya podemos quedarnos sin movilización. Entonces es importante que a la hora de inyectar, pues se dé la cuarta, ¿verdad? Desde el huesito de la cadera hacia el glúteo y de ahí entonces ya se puede inyectar. Entonces, en esta pierna del lado derecho hay que tener mucho cuidado. No es solo de inyectar, sino que debe de tener mucho cuidado porque este nervio ciático puede generar ciertas complicaciones si yo no sé utilizar una inyección, ¿verdad? Otra de las funciones cerebrales, otra de las enfermedades es enfermedades de la columna degenerativa, ¿verdad? En este caso, pues poco a poco se va perdiendo la rectitud de la columna. Entonces, por lo tanto, esto se le llama una enfermedad de columna degenerativa porque se va degenerando, ¿verdad? Va perdiendo la línea correcta, ¿verdad? De la columna y por lo tanto, pues pasa esa situación, ¿verdad? En cuanto a la columna degenerativa. Están las malformaciones, ¿verdad? De nuestra arteriovenosas, que estas pues se dan específicamente en nuestro cerebro y por eso es de que el neurocirujano pues se encarga todo de esto, ¿verdad? Por eso decíamos que es el sistema periférico el que se encarga de realizar todos estos tratamientos que se hace por medio del neurocirujano, es el encargado de operar para cumplir y quitar esas enfermedades, ¿verdad? Son tratamientos bastante rigurosos y aparte bastante costosos, ¿verdad? Porque un neurocirujano cobra un poquito caro, ¿verdad? Por la situación de la cirugía. No es como una cirugía así de, no vamos a comparar una cirugía cerebral con un apéndice, ¿verdad? Porque al menos el apéndice pues no tiene tanto nervio que puede provocar cierto desequilibrio físico, ¿verdad? En cambio, en nuestro cerebro, pues si el doctor no sabe operar muy bien, entonces lo que va a provocar de repente es una parálisis facial o ya sea una parálisis de medio cuerpo. Entonces tiene que tener mucho tacto, mucha cautela para poder generar este tipo de operaciones, ¿verdad? Señor, ¿Alguien quiere decir algo? señor, entonces, digamos, el exponerse a una cirugía de ese tipo es un riesgo grande. Tiene que ser un especialista, ¿verdad? Por eso es de que gracias a Dios en el campo de la medicina existe la especialización. Entonces hay personas que se especializan específicamente en ese tipo de, de tratamientos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el único que yo conozco aquí en Quiché es el doctor Rojas, el que se ha encargado de este tipo de operaciones, porque como le decía, tiene que tener un tacto, una cautela bastante grande, porque cuando hablamos del cerebro, recuérdense que el cerebro es nuestro motor general, ¿verdad? Entonces no podemos exponernos a cualquier cirugía, sino que tiene que ser un especialista. Todos corremos riesgo, ¿verdad? Tanto en el apéndice, tanto en otro tipo de operaciones. Eh,
lamentablemente la medicina es así, ¿verdad? Corremos riesgos de todas maneras, pero es mejor si estamos con un especialista, porque un doctor general no puede realizar este tipo de operaciones, ¿verdad? Porque para eso se especializan 3 años más, ¿verdad? Para poder generar este tipo de operaciones. Entonces solamente es de ir con un especialista y sobre todo, pues la fe, ¿verdad? La fe es muy importante y pues dejarle las cositas a Dios para que Él también, ¿verdad? Obre en este médico y que pueda realizar una de las mejores operaciones, ¿verdad? Porque no podemos decir de que el médico es malo, el médico no se puede, o etcétera, ¿verdad? Sino que aquí es más que todo con la experiencia que han tenido, ¿verdad? Yo así lo veo, ¿verdad? No sé si contesto ahí, mijo, a su pregunta. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Eso me encanta que estén preguntando porque de esa manera pues vamos conociendo. Los trastornos congénitos, ¿verdad? Esto pues se da especialmente cuando en este caso pues quizás un antepasado de nosotros tuvo un tipo de enfermedad, ¿verdad? Y lo vamos a llevar en nuestro gen y puede ser, ¿verdad? Que en nuestra segunda, tercera generación pues se dé este tipo de trastornos congénitos, ¿verdad? Porque aquí existe lo que es la microcefalia, ¿verdad? Que es el aumento de nuestra cabeza, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos cabeza es fuera del tamaño normal. Entonces aquí ya se crea lo que es la microcefalia, ¿verdad? Este tipo de trastornos congénitos pues se da en ciertas familias por la situación que quizás no son compatibles los genes y, y entonces tienen que buscar ayuda médica, ¿verdad? Yo sé de una persona que para poderse embarazar tiene que inyectarse primero, cuando está embarazada, tiene que inyectarse porque no sé si es la sangre pero hay algo particular del gen del esposo y el de ella que no son compatibles. Entonces, para no llegar a perder al bebé o que sufra una de estas trastornos congénitos, entonces lo que hacen es inyectarse, ¿verdad? Para que el bebé no rechace a la mamá. Entonces, es bastante complejo esto, ¿verdad? Y bastante bonito. Yo no soy médico, no soy química bióloga, pero trato la manera de leer un poquito y sí, nos ayuda esta situación, ¿verdad? Entonces, es importante que por eso es que antes, y no me dejará mentir sus papás y sus abuelitos, lo primero que pedían para casarse era un estudio biológico, ¿verdad? Para ver si el esposo y la esposa eran compatibles y poder procrear los hijos que Dios les mandara. En cambio, ahora no. Ahora se olvidan de todo ese proceso y lo único que quieren es casarse porque la aman, porque se aman y no quieren que ni siquiera un estudio microbiológico vaya a destruir ese matrimonio, ¿verdad? Pero a la larga es muy importante, ¿verdad? No es porque yo quiera ser llena de cuentos, sino porque yo no quiero pasar por ese proceso, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos precauciones en algún momento determinado, si lo puede hacer cuando usted se case de aquí a unos 10 años, entonces lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, es para evitar tanto para mí como para mis futuras generaciones, ¿verdad? También existen las fracturas craneofaciales, ¿verdad? Los tumores cerebrales que nosotros le llamamos y que nos hemos dado cuenta en un momento determinado en algunas personas que sufren de este trastorno, ¿verdad? Que es el aumento de un tumor, de una bolita que si le queremos llamar coloquialmente, ¿verdad? Es una bolita de sebo que nos puede crecer en nuestro cerebro y es lo que se llama craneofaciales, ¿verdad? Los tumores cerebrales. Son operables, algunos sí son operables, ¿verdad? Pero también hay tumores que son malignos, entonces por lo tanto no se pueden operar y eso hace a que crezca y hasta que llegue al punto de tener un derrame cerebral posiblemente, ¿verdad? No puedo darle con asertividad lo que puede pasar, pero en mi conclusión pues eso pasaría, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Hay varios síntomas, ¿verdad? Que se pueden prever de ello, por ejemplo, el dolor en la espalda y la columna. A veces decimos, es que me duele la espalda, ya no aguanto, pero hay dolores que también son pasajeros, por ejemplo,
De repente yo levanté algo con mucha fuerza y vengo y cabal me da el dolor en la espalda, ¿verdad? O he estado mucho tiempo sentado o sentada, entonces me genera la incomodidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita toda la tarde estuve dando clases y ahorita pues ya siento un dolorcito aquí en la espalda, pero no es porque sea de esta área, sino porque son por las posiciones que uno está, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar una cosa con otra, para que después no vaya a decir, híjole, la seño Marlene dijo que esto y esto, de plano eso tengo, ¿verdad? Entonces no, hay que saber diferenciar y hay que darle el tiempo prudencial. También el dolor en la parte del cráneo, el cuello y la espalda, que sería esto, ¿verdad? La parte del cráneo, nuestro cuello, ¿verdad? Y la espalda. Pero hay que saber muy bien también, ¿verdad? De que de repente yo hice un mal movimiento y me quedé con este dolor acá. Entonces hay que saber diferenciar. También tenemos la debilidad en los brazos o piernas, ya cierta los calambres, ¿verdad? En la parte posterior de la cadera hasta la rodilla, o sea, la ciática, ¿verdad? Lo que vimos en nuestra imagen, que es en nuestra pierna derecha, que vamos a tener ciertos calambres, ¿verdad? Que se dan y que es aquello de que, ay, ya no aguanto, pero es por el nervio y hasta siento que el nervio es el que me está haciendo ese desgarre, ¿verdad? Que sentimos en algún momento determinado. También otro de los síntomas que podemos ver es de que si en algún momento sufrimos un accidente, eso es muy importante. A veces eh, no le tomamos importancia a esto, ¿verdad? Que en algún momento quizás yo jugando fútbol o jugando básquet o corriendo, me voy y golpeo la cabeza, ¿verdad? El cuello o la espalda. Y y en el momento no pasa nada, ¿verdad? Pero después ya vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante que luego de haber tenido usted un accidente de este tipo, es importante que lo consulte siempre con un médico, ¿verdad? O que usted se haga una tomografía para que usted esté más tranquilo, que se hace al año, ¿verdad? De haber tenido el accidente o a los 6 meses, para que usted esté más tranquilo, ¿verdad? Porque a veces hasta perdemos el conocimiento en algún momento que tal vez hemos jugado fútbol y cabal la cabeza pegamos con el otro y damos el golpe en el pavimento o en la grama o en lo que estemos jugando. Y entonces eso puede generar ciertas consecuencias, ¿verdad? Por eso cuando sufrimos de estos accidentes es importante visitar a nuestro cirujano o nuestro médico que nos haga una tomografía al año, a los 6 meses de haber tenido el accidente para poder prevenir todas estas consecuencias, ¿verdad? Las señales pues que podríamos tener en un problema de columna específicamente es de que los síntomas van a ser leves, ¿verdad? Por ejemplo, dolor en la espalda, baja, ¿verdad? En esta parte donde termina nuestra columna, un dolor punzante que puede irradiarse de la pierna hasta el pie, ¿verdad? La imposibilidad de poderme parar y no sentir el dolor. Disminución del rango de movimiento y de la capacidad de flexionarse, que de repente tenemos la flexibilidad, ¿verdad? Para poder flexionarnos y entonces de repente hacemos esto y ¡ay! Otra vez la cintura, ¿verdad? Y de repente puede ser la columna. Entonces siempre hay que tomar en consideración cada uno de estos síntomas. Ahora los síntomas más serios para la columna, ¿verdad? Que es la pérdida del control de la vejiga o los intestinos, que ya no podemos decir, tengo ganas de ir al baño, pero me puedo controlar, ¿verdad? Espero unos 5 minutos y peor si está ocupado el baño, entonces puedo esperar. Pero cuando yo ya no puedo controlar mi vejiga, yo en cualquier ratito voy a hacer del 1, ¿verdad? Y no voy a poder controlarlo. Entonces es importante que lo veamos, ¿verdad? Esos ya son síntomas más serios. Otro de los síntomas es la consecuencia inmediata después de una caída. Hay un dolor intenso y constante, ¿verdad? Que empeora toda la noche. Es lo que decíamos hace un ratito, que de repente un accidente yo tuve y en la noche viene el dolor en la cabeza o en la espalda, ¿verdad? Entonces ya es un dolor que no se puede controlar. Entonces es de visitar al médico rápidamente. Y de repente que va a perder usted el peso, ¿verdad? Que no porque esté haciendo dieta o esté yendo al gimnasio o porque no le han detectado alguna enfermedad que le haga consecuencia a ello. Entonces, cuando usted tiene la pérdida de peso que no sabe por qué está perdiendo peso, es importante que visite a un médico, ¿verdad? El dolor pues va asociado a una sensación pulsante en el abdomen, en nuestra parte de aquí del abdomen, ¿verdad?
que de repente siento una sensación como que agujas me dieran, ¿verdad? En el estómago, en el abdomen. Entonces, y aparte de que me dan esas punzadas, pues estoy con ese dolor intenso. Entonces, es importante visitar a nuestro médico. La fiebre, pues el dolor de espalda es severo, ¿verdad? Y no mejora aún descansando. Entonces, esto es parte de los síntomas más serios en cuanto a nuestra columna, ¿verdad? Algunos exámenes físicos que nosotros podríamos hacernos, ¿verdad? Para saber y conocer cómo estamos, por si tenemos algún dolor de espalda. Lo primero, pues, es la habilidad de mantenerse parado y caminar, ¿verdad? Estar así paradito un buen tiempo y de ahí poder caminar. Entonces, si yo lo hago normal, estamos muy bien, ¿verdad? Eso lo puedo hacer yo en casa. El rango del movimiento de la columna, ¿verdad? Hasta dónde yo puedo doblar en mi columna, si tiene flexibilidad o no la tiene, ¿verdad? También los reflejos en la fuerza de las piernas. Por ejemplo, a veces estoy así y como que queremos subir las piernas y de repente ya no puedo subirla. Entonces ahí es de preocuparnos un poquito, pero si la subo normal, pues no hay ningún problema. La habilidad de detectar sensaciones en las piernas, ¿verdad? Que cuando nos ponen una agujita y sentimos la sensación que sí nos está lastimando, entonces estamos bien, ¿verdad? Pero si nos dan la aguja y no sentimos el pinchoncito, es de preocuparnos. Entonces, ahora la diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano, déjeme decirle de que el neurólogo, pues es el médico, ¿verdad? Que es el especialista, ¿verdad? El que da el diagnóstico, da el tratamiento y maneja, ¿verdad? Las condiciones en el cerebro y el sistema nervioso, lo que decíamos hace un momento. Ese es el neurólogo. Ahora el neurocirujano eh, es el que se encarga, ¿verdad? De lo que requiere una pequeña cirugía. Entonces aquí pues tenemos que tomar en cuenta de que el neurólogo pues se encarga de las cuestiones físicas, ¿verdad? Pero ya el neurocirujano es el que aplica la cirugía en sí. Y como lo que decíamos, ¿verdad? No todos se animan a operar el sistema nervioso, especialmente la cabeza. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que es el neurólogo y que es el neurocirujano. Sí, el neurólogo pues se encarga especialmente de hacer las encefalogramas, la tomografía, las resonancias, que le pueden dar a conocer el diagnóstico. En cambio, el neurocirujano es aquel que hace la cirugía para remover, ¿verdad? Ya sea tumores, ya sea coágulos de sangre que se generó por algún golpe y no nos dimos cuenta. Entonces es más cirugía abierta, ¿verdad? Entonces, eso sería en nuestra guía número 3. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que usted quisiera hacer, es bienvenido. O el chequecito, si estamos bien o si hay algo que no quedó clarito. Muy bien, Por el Gato. momento todavía seguimos. Ah, bueno, Estamos gracias. bien. Muy bien. Entonces, que no se le olvide, ¿verdad? Colocar su nombre y la carrera en el chat para tomarle la asistencia después de terminar yo la clase. Muchísimas gracias por los chiquecitos. Entonces, estamos bien ahí. Pasen feliz tarde. Dios me les bendiga. Y como siempre, un abrazo virtual desde aquí de mi casa para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para usted y familia. Saludos a la familia. Cuídense. Gracias, señor. Gracias a ustedes.